El caso Saint-Fiacre de Georges Simenon. Un caso del comisario Maigret. Segunda parte. Capítulo 3. El monaguillo. No había sol que deformase las imágenes, ni neblina que difuminase los contornos. Cada cosa se recortaba con cruel nitidez. Los troncos de los árboles, las hojas secas, las piedras y, sobre todo, los trajes negros de la gente que acudía al cementerio. Las tonalidades blancas, por el contrario, las lápidas o los cuellos almidonados, los sombreros de las ancianas, cobraban una dimensión irreal, pérfida. Blancos, demasiado blancos, que desentonaban. De no ser por el cierzo seco que cortaba las mejillas, uno habría podido creerse bajo una campana de cristal un poco polvorienta. Le veré luego. Maigret dejó al conde de Saint-Fiacre ante la verja del cementerio. Una vieja, sentada en una banqueta que había traído consigo, intentaba vender naranjas y chocolate. El comisario se había alzado el cuello de terciopelo del abrigo. No miraba a nadie. Sabía que tenía que doblar a la izquierda y que la tumba que buscaba era la tercera después del ciprés. Las flores invadían el cementerio. La víspera, unas mujeres habían lavado algunas lápidas con cepillo y jabón. Las verjas estaban recién pintadas. Aquí yace Évariste Maigret. Perdone, aquí no se fuma. El comisario apenas se dio cuenta de que se dirigían a él. Al final reconoció al campanero, que era también guarda del cementerio, y se metió la pipa encendida en el bolsillo. No acertaba a concentrarse en una sola cosa. Los recuerdos afluían a su mente. Recuerdos de su padre, de un amigo que se había ahogado en la laguna Notre-Dame, del bebé en el lujoso cochecito. La gente lo miraba y él miraba a la gente. Había visto antes esas caras. Pero el hombre que ahora llevaba a un niño en brazos y que seguía a una mujer embarazada era, en aquel entonces, un niño de 4 o 5 años. Maigret no había traído flores. La tumba de su padre estaba descuidada. Salió taciturno y masculló a media voz, lo que hizo volverse a todo un grupo. Lo primero de todo es dar con el misal. No le apetecía volver al castillo. Allí había algo que le asqueaba, que incluso le indignaba. Desde luego estaba desengañado con respecto a los seres humanos, pero le enfurecía que ensuciasen sus recuerdos de infancia, sobre todo a la condesa, que siempre le había parecido noble y hermosa, como un personaje de libro de estampas, y que de golpe se convertía en una vieja chiflada que mantenía a gigolos. Ni siquiera eso, no era algo manifiesto, declarado. El tal Jean se hacía pasar por secretario. No era ni guapo ni muy joven. La pobre vieja, como la llamaba su hijo, se había debatido entre el castillo y la iglesia. Y el último conde de Saint-Fiacre iba a ser detenido por firmar un cheque sin fondos. Alguien caminaba delante de Maigret, con la escopeta al hombro, y el comisario advirtió de repente que se dirigía hacia la casa del administrador. Creyó reconocer la figura que había visto antes deambulando por el campo. Unos metros separaban a los dos hombres antes de alcanzar el patio, donde una decena de gallinas se acurrucaba contra el muro, resguardándose del viento, plumas al aire. El hombre de la escopeta se giró. ¿Es usted el administrador del castillo? ¿Y usted? Comisario Maigret, de la Policía Judicial. ¿Maigret? Al administrador le sonaba aquel apellido, pero no acertaba a situarlo en su recuerdo. ¿Ya se ha enterado usted de lo ocurrido? Acaban de avisarme, estaba cazando, pero ¿qué pinta la policía? Era un hombre bajito, recio, canoso, con la piel surcada de finas y profundas arrugas, y ojos que parecían emboscados tras el frondoso entrecejo. Me han dicho que ha sido el corazón. ¿A dónde va usted? No quiero entrar en el castillo con las botas llenas de barro y la escopeta.
Por el morral asomaba la cabeza de un conejo. Maigret miraba la casa hacia la que se encaminaban. «Vaya, han cambiado la cocina». El otro clavó en él una mirada de recelo. «Hará unos 15 años», gruñó. «¿Cómo se llama usted?» «Gautier. ¿Es cierto que ha llegado el señor conde sin que...?» Todo eran titubeos, reticencias, y Gautier no invitó a Maigret a pasar a su casa. Abrió la puerta. El comisario entró pese a todo, dobló a la derecha hacia el comedor que olía a bizcocho y a marc añejo. «Hablemos un instante, monsieur Gautier. En el castillo no le necesitan y yo tengo que hacerle unas preguntas». «Date prisa», le gritó a Gautier una mujer desde la cocina. «Según parece, ha sido horrible». Maigret palpó la mesa de roble, sus cantos adornados con leones esculpidos. Era la misma de cuando vivía allí. Al morir su padre, se la vendieron al nuevo administrador. «Vamos, tome usted algo». Gautier eligió una botella del aparador, tal vez para ganar tiempo. «¿Qué opina usted de monsieur Jean? Vaya, ¿cómo se apellida?» «Métayer. Es de una buena familia de Bourges». «¿Le salía caro a la condesa?» Gautier llenó las copas de aguardiente, pero se encerró en un obstinado mutismo. «¿En qué consistía el trabajo de Métayer en el castillo? Como administrador, supongo que usted lo supervisa todo». «Todo». «¿Entonces?» «No hacía nada, apenas alguna que otra carta personal. Al principio aseguraba que quería hacer ganar mucho dinero a la condesa, con sus conocimientos financieros. Compró valores que se devaluaron en pocos meses, pero Métayer afirmaba que lo recuperaría todo y que incluso ganaría más gracias a una técnica nueva fotográfica inventada por un amigo suyo. Aquello le costó a la condesa 100 de miles de francos y el amigo de Métayer desapareció. Lo último fue un negocio de reproducción de clichés. No sé muy bien en qué consiste, creo que es algo parecido al fotograbado o al heliograbado, pero más barato». «Pues sí que andaba ocupado Métayer», exclamó Maigret. «Mucho trajín para nada. Escribía artículos para el Journal de Moulins, donde se veían obligados a publicárselos para no quedar mal con la señora condesa. En ese periódico hacía sus experimentos con clichés y el director no se atrevía a echarlo. A su salud. ¿No habrán tenido ninguna discusión él y el señor conde, no?», preguntó de repente inquieto. «No, en absoluto. Supongo que su presencia aquí se debe a una casualidad, ¿no? Tratándose de una enfermedad de corazón, no hay motivo para...». A Maigret le irritaba que no hubiera modo de tropezarse con la mirada del administrador. Este se limpió el bigote y pasó a la habitación contigua. «¿Me permite que me cambie? Tengo que ir a misa mayor y...». «Ya nos veremos», dijo el comisario levantándose. No había cerrado aún la puerta cuando oyó que la mujer, que había permanecido invisible, preguntaba a Gautier: «¿Quién es?». El patio, donde en otro tiempo jugaba a las canicas sobre la tierra batida, lo habían pavimentado. Grupos de gente endomingada atestaban la plaza y de la iglesia llegaban sonidos de órgano. Los niños, impecables, no se atrevían a jugar y por todas partes salían pañuelos de los bolsillos. La gente se sonaba ruidosamente. Maigret oía retazos de frases. «Es un agente de policía de París». «Dicen que ha venido por la vaca que reventó el otro día en casa de Martier». Un joven presumido, con una flor roja en el ojal de la chaqueta de sarga azul marino, la cara recién lavado y el pelo refulgente de fijador, se atrevió a abordar al comisario. «Le esperan en la fonda por lo del chico que ha robado», le dijo mientras daba codazos a los amigos y contenía la risa, que de todos modos estalló en cuanto el joven giró la cabeza. No se lo había inventado. En la fonda de Maritatán se respiraba ahora un ambiente más denso y sofocante. Habían fumado muchas pipas. En una mesa, una familia de campesinos daba cuenta de la comida que se habían traído de la granja y bebían grandes tazones de café. El padre cortaba un salchichón con una gran navaja.
Los jóvenes bebían limonada, los viejos marc. Y Maritatán no paraba quieta un momento. Una mujer se levantó en un rincón al aparecer el comisario. Dio un paso hacia él, azorada, titubeante, los labios húmedos. Apoyaba la mano en el hombro de un chico, cuya mata pelirroja Maigret reconoció al instante. ¿El señor comisario? Todo el mundo los miraba. Ante todo tengo que decirle, señor comisario, que en la familia siempre hemos sido honrados, aunque seamos pobres, ¿entiende? Cuando he visto que Ernest... El chico, muy pálido, miraba con fijeza al frente, sin mostrar la menor emoción. ¿Has robado tú el misal? Le preguntó Maigret inclinándose. No hubo respuesta, solo una mirada acerada, hosca. Contesta, señor comisario. Pero el chiquillo no despegó los labios, y como un relámpago, la madre le dio un bofetón que le dejó una marca roja en la mejilla izquierda. La cabeza del chico osciló un instante. Se le humedecieron los ojos y le temblaron los labios, pero no se movió. ¿Vas a contestar de una vez, calamidad? Así son los críos de hoy en día, agregó dirigiéndose al comisario. Lleva meses llorando y pidiéndome que le compre un misal, uno gordo como el del párroco, imagínese usted. Por eso, en cuanto oí hablar del misal de la señora condesa, pensé. Además, me ha extrañado verle volver a casa entre la segunda y la tercera misa, porque normalmente come en la rectoría, así que he ido a su habitación y he encontrado esto debajo del colchón. Por segunda vez, la mano de la madre cruzó la mejilla del niño, que no hizo ademán alguno de detener el golpe. A su edad yo no sabía leer, pero nunca habría tenido la malicia de robar un libro. En la fonda reinó un respetuoso silencio. Maigret tenía el misal en las manos. Muy agradecido, señora. Le urgía examinarlo. Se encaminó hacia el fondo del local. Señor comisario, le llamó la mujer desconcertada. Me habían dicho que había una recompensa y aunque Ernest... Maigret le alargó 20 francos y ella los guardó cuidadosamente en el bolso. Acto seguido arrastró a su hijo hacia la puerta rezongando. Y tú, carne de presidio, ya verás lo que es bueno. La mirada de Maigret se cruzó con la del chico. Aunque solo duró unos segundos, ambos comprendieron que eran amigos. Quizás porque en otro tiempo Maigret había deseado tener, sin llegar a poseerlo nunca, un misal de cantos dorados, no sólo con el ordinario de la misa, sino con todos los textos litúrgicos a doble columna en latín y en francés. ¿A qué hora vendrá usted a comer? No lo sé. Por el momento, Maigret pensó en subir a su cuarto para examinar el misal, pero el recuerdo del tejado que dejaba filtrar 1000 corrientes de aire lo hizo optar por la carretera. Mientras caminaba lentamente hacia el castillo, abrió el libro encuadernado con las armas de los Saint-Fiacre. O mejor dicho, no lo abrió. El misal se abrió solo, por 2 hojas entre las que habían intercalado un papel. Página 221. Oración para después de la comunión. Era un trocito de periódico recortado de cualquier manera que, ya a simple vista, tenía un extraño aspecto, como si estuviese mal impreso. París, 1 de noviembre. Esta mañana ha tenido lugar un dramático suicidio en un piso de la calle de Miromesnil, ocupado desde hace varios años por el conde de Saint-Fiacre y su amiga, una rusa llamada Marie V. Tras confesar a su amiga que le abochornaba el escándalo provocado por cierto miembro de su familia, el conde se apuntó a la sien con una Browning, disparó y falleció a los pocos minutos sin haber recobrado el conocimiento. Al parecer, se trata de un drama familiar especialmente penoso, ya que la persona a la que nos referimos más arriba no es sino la madre del desesperado suicida. Una oca que deambulaba por el camino estiraba hacia Maigret su ancho pico abierto de rabia. Las campanas doblaban y la multitud salía lentamente, arrastrando los pies de la pequeña iglesia, de donde escapaban efluvios de incienso y cirios apagados. Maigret se había metido el misal en el bolsillo del abrigo.
como era demasiado grueso, le deformaba la prenda. Se detuvo para examinar de nuevo el terrible trozo de papel, el arma del crimen, un recorte de periódico de unos 7 centímetros por 5. La condesa de Saint-Fiacre acudía a la primera misa. Ocupaba la silla del coro que, desde hacía 2 siglos, estaba reservada a los miembros de su familia. Comulgaba. Estaba previsto. Abría el misal para leer la oración para después de la comunión. Ahí estaba el arma. Maigret dio vueltas al papel en todos los sentidos. Le encontraba algo equívoco. Entre otras cosas, observó la alineación de los caracteres y llegó a la conclusión de que, para imprimirlo, no habían usado una rotativa, como sucede con un periódico de verdad. Se trataba de una simple prueba tirada a mano. El hecho de que el dorso de la hoja reprodujera exactamente el mismo texto lo confirmaba. No se habían tomado la molestia de retocarlo, o no habían tenido tiempo. Además, ¿acaso se le iba a ocurrir a la condesa volver la hoja? ¿No murió, a buen seguro, antes, de emoción, indignación, vergüenza o angustia? La expresión que se pintaba en el rostro de Maigret era espantosa, pues jamás había visto un asesinato tan cobarde y a la vez tan hábil, y al asesino se le había ocurrido avisar a la policía. Si el misal no hubiera aparecido... Sí, ahí estaba el meollo de la cuestión. El misal no tenía que haber aparecido. De haber sido así, hubiera resultado imposible hablar de asesinato o acusar a nadie. La condesa había muerto de un repentino paro cardíaco. Bruscamente dio media vuelta. Llegó a la fonda de Marie Tatin cuando todo el mundo hablaba de él y del misal. ¿Sabe usted dónde vive Ernest? 3 casas más allá de la tienda de comestibles, en la calle principal. Maigret se precipitó hacia allí. Una casucha de una sola planta, ampliaciones fotográficas del padre y de la madre en la pared a ambos lados del aparador. La mujer, que ya se había cambiado de ropa, estaba en la cocina, donde olía a asado de buey. ¿No está su hijo? Se está cambiando, así no se manchará el traje de los domingos. Ya ha visto usted el rapapolvo que le he echado. Un chico que solo recibe buenos ejemplos y que... Abrió una puerta y gritó: «¡Ven aquí, mala pieza!». Vieron al chiquillo en calzoncillos, intentando taparse. «Déjelo que se vista», dijo Maigret. «Luego hablaré con él». La mujer siguió preparando la comida. El marido debía de estar aún en el bar de Marie Tatin, tomando el aperitivo. Por fin volvió a abrirse la puerta y entró Ernest, esquivo, vestido con su traje de diario, cuyos pantalones le quedaban demasiado largos. «Ven a dar un paseo conmigo». «¿Quiere usted?», exclamó la mujer. «Pero entonces... Ernest, corre a ponerte el traje bueno». «No merece la pena. Vamos, muchachito». La calle estaba desierta. Toda la vida del pueblo se concentraba en la plaza, el cementerio y el bar de Marie Tatin. «Mañana te regalaré un misal aún más gordo, con las primeras letras de cada oración en rojo», le prometió Maigret. El chico se quedó pasmado. El comisario sabía que existían misales con letras rojas, como el que estaba sobre el altar. «Pero tienes que decirme con toda franqueza de dónde has cogido este. No te reñiré». Resultó curioso ver aflorar en el muchacho el viejo recelo campesino. Callaba. Estaba a la defensiva. «¿Te lo encontraste en el reclinatorio?» Silencio. Tenía las mejillas y la nariz salpicadas de pecas. Sus labios carnosos intentaban aparentar impasibilidad. «¿No sabes que soy tu amigo?» «Sí, le ha dado usted 20 francos a mamá». «Entonces...». El chico se guardaba su venganza. «Al volver a casa, mamá me ha dicho que me había pegado en broma y me ha dado 50 céntimos». «Vaya, menudo pillo. ¿Qué pensamientos rondarían por aquella cabeza, demasiado grande para ese cuerpo tan escuálido?» «¿Y el sacristán?» «No me ha dicho nada». «¿Quién se llevó el misal del reclinatorio?» «No lo sé».
¿Y tú dónde lo has encontrado? Debajo de mi sobrepelliz en la sacristía. Iba a desayunar a la rectoría, pero me di cuenta de que me había olvidado el pañuelo. Volví para buscarlo en la sobrepelliz y noté algo. ¿Estaba allí el sacristán? No, en la iglesia, apagando los cirios. ¿Sabe usted? Los de letras rojas cuestan muy caros. Dicho de otro modo, alguien había recogido el misal del reclinatorio y lo había ocultado en la sacristía, debajo de la sobrepelliz del monaguillo, con la evidente intención de regresar poco después para llevárselo. ¿Lo has abierto? No me ha dado tiempo. Quería tomarme el huevo pasado para agua. Los domingos. Ya lo sé. Ernest se preguntó cómo ese hombre que venía de la ciudad podía saber que los domingos le daban un huevo y confitura en la rectoría. Puedes irte. ¿De verdad me regalará? Un misal. Sí, mañana. Adiós, muchacho. Maigret le tendió la mano y el chico dudó por un instante en darle la suya. Ya sé que todo eso son mentiras, replicó mientras se alejaba. Un crimen en 3 tiempos. Alguien había compuesto o mandado componer el artículo con ayuda de una linotipia que sólo es posible encontrar en la redacción de un periódico o en una imprenta muy importante. Alguien había introducido el papel en el misal, eligiendo la página, y alguien se había llevado el misal y lo había ocultado provisionalmente en la sacristía, bajo la sobrepelliz. Tal vez lo hubiera hecho todo la misma persona, o tal vez cada acto hubiera tenido un autor diferente. Tal vez 2 de esos actos fueran obra de la misma persona. Al pasar ante la iglesia, Maigret vio que el párroco salía y se dirigía hacia él. Lo esperó bajo los álamos, junto a la vendedora de naranjas y chocolate. «Voy al castillo», dijo al llegar junto al comisario. «Es la primera vez que celebro misa sin saber lo que hago. Pensar que un crimen...» «Sí, señor, de un crimen se trata», dejó caer Maigret. Caminaron en silencio. Sin decir palabra, el comisario le alargó el pedazo de papel a su acompañante. Éste lo leyó y se lo devolvió. Recorrieron 100 pasos más sin pronunciar una palabra. El caos engendra caos, pero ella era una pobre criatura que... Ambos tenían que sujetarse el sombrero debido al cierzo, cuya violencia redoblaba. «Me ha faltado energía», agregó el párroco con voz sombría. «¿A usted?» Todos los días pensaba en ella. La condesa estaba dispuesta a regresar a la senda del Señor, pero todos los días en el castillo... Su tono se volvió áspero. Yo no quería ir. Sin embargo, era mi deber. Estuvieron a punto de detenerse, pues se acercaban 2 hombres por la gran avenida del castillo e iban a cruzarse con ellos. Reconocieron al médico y junto a él al flaco y larguirucho Jean Métayer, que seguía perorando con vehemencia. El coche amarillo estaba en el patio. Se adivinaba que Métayer no se atrevía a regresar al castillo mientras el conde de Saint-Fiacre siguiera en él. Una luz equívoca en el pueblo, una situación equívoca, idas y venidas imprecisas. «Venga usted», dijo Maigret. El médico debió de decirle lo mismo al secretario y lo arrastró consigo hasta el momento en que pudo exclamar: «¿Qué tal, padre? Puede estar tranquilo, ¿sabe usted? Pese a que no soy creyente, adivino su angustia ante la idea de que haya podido cometerse un crimen en su iglesia. Pues bien, no se trata de eso. La ciencia es categórica. Nuestra condesa ha muerto de un paro cardíaco». Maigret se había acercado a Jean Métayer. «Una pregunta». Notaba al joven muy nervioso, jadeando de angustia. «¿Cuándo fue usted por última vez al Journal de Moulin?» «Pues déjeme recordar». Iba a hablar, pero de pronto, receloso, lanzó al comisario una mirada desconfiada. «¿Por qué me lo pregunta?» «Tanto da». «¿Estoy obligado a contestar?» «Es usted muy dueño de callarse». Quizás el rostro de Métayer no fuera el de un enajenado, pero sí mostraba una cara inquieta, atormentada.
un nerviosismo mucho mayor de lo normal, capaz de interesar al doctor Bouchardon, que hablaba con el párroco. Sé que irán a por mí, pero me defenderé. Conforme se defenderá. Primero quiero ver a un abogado. Estoy en mi derecho. Además, ¿quién le autoriza? Un momento. ¿Ha estudiado usted derecho? 2 años. Intentó recobrar el aplomo, sonreír. No existe denuncia ni delito flagrante. Por lo tanto, usted no está autorizado a... Muy bien, un 10. El doctor Bouchardon asegura... Y yo sostengo que la condesa murió asesinada por un repugnante canalla. Lea esto. Y Maigret le alargó el papel impreso. Jean Métayer, de pronto muy embarado, miró a su interlocutor como si fuese a escupirle en la cara. ¿Un qué? ¿Ha dicho usted un... no le permito? El comisario le puso suavemente la mano en el hombro. Muchacho, si todavía no le he dicho nada a usted, ¿dónde está el conde? Pero lea, lea, ya me devolverá el papel más tarde. Un fulgor de triunfo en los ojos de Métayer. El conde está discutiendo sobre cheques con el administrador. Los encontrará en la biblioteca. El sacerdote y el médico caminaban delante, y Maigret oyó que Bouchardon decía: En absoluto, padre. Es humano, de lo más humano. Si hubiera estudiado usted un poco de psicología, en vez de escudriñar tanto los textos de San Agustín... La grava crujía bajo los pies de los 4 hombres, y éstos subieron lentamente los peldaños de la escalinata, que se habían vuelto más blancos y duros con el frío. Capítulo 4. Marie Vassiliev. Maigret no podía estar en todas partes a la vez. El castillo era grande. Por eso, tan solo pudo hacerse una idea aproximada de los acontecimientos de la mañana. A esa hora, los domingos y los días de fiesta, los campesinos retrasan el momento de regresar a su casa, disfrutando del placer de reunirse, bien vestidos, en la plaza del pueblo o en el bar. Algunos estaban ya borrachos, otros alzaban demasiado la voz, y los niños, luciendo sus tiesos trajes, miraban a sus padres con admiración. En el castillo de Saint-Fiacre, Jean Métayer, con la tez amarillenta, había subido solo a la primera planta, donde se le oía ir y venir por una habitación. «Si quiere usted venir conmigo», dijo el médico al sacerdote, y se lo llevó hacia el cuarto de la difunta. En la planta baja, un amplio pasillo recorría todo el edificio, atravesado por una hilera de puertas. Llegaba hasta Maigret un zumbido de voces. Le habían dicho que el conde de Saint-Fiacre y el administrador estaban en la biblioteca. Al dirigirse hacia allí, se equivocó de puerta y entró en el salón. La puerta que comunicaba éste con la biblioteca estaba abierta. En un espejo de marco dorado vio la imagen del joven, sentado ante el escritorio en un extremo, con expresión abrumada, y la del administrador, plantado sobre sus cortas piernas. «Debió usted suponer que no valía la pena insistir», decía Gautier. «Nada menos que 40.000 francos». «¿Quién me contestó al teléfono?» «Monsieur Jean, por supuesto». «Claro, y no le dio el recado a mi madre». Maigret tosió y entró en la biblioteca. «¿De qué llamada telefónica habla usted?» Y Maurice de Saint-Fiacre contestó con toda naturalidad. «De la que hice anteayer. Como le he dicho, necesitaba dinero. Quería pedirle a mi madre la cantidad necesaria, pero se puso al aparato ese... ese Monsieur Jean, como lo llaman aquí». Y aunque Métayer le contestó que no había nada que hacer, «Ha venido usted». El administrador observó a los 2 hombres. Maurice de Saint-Fiacre había abandonado el asiento del escritorio. «En cualquier caso, no me he reunido aquí con Gautier para hablar de eso», replicó muy nervioso. «No le he ocultado la situación, comisario. Mañana presentarán una denuncia contra mí. No cabe duda de que, muerta mi madre, soy yo el único heredero legítimo. Así que le he pedido a Gautier que consiga los 40.000 francos para mañana por la mañana. Pero, por lo visto, es imposible». «Del todo imposible», aseguró el administrador.
Al parecer, nada puede hacerse antes de que intervenga el notario, que no reunirá a los interesados hasta después del entierro. Y, aunque no sea así, Gautier insiste en que resultaría difícil reunir 40.000 francos empeñando los bienes que quedan. Daba zancadas por la estancia. Está claro, ¿no? Más claro que el agua. Es más que probable que no me dejen ni presidir el duelo. Ah, por cierto, una última pregunta. Ha hablado usted de asesinato, ¿no? ¿Acaso no se ha presentado, ni probablemente se presentará denuncia alguna? Por lo tanto, no se pasará informe al juzgado. Déjenos solos, Gautier. En cuanto el administrador, a su pesar, salió, el conde agregó: ¿Un asesinato? ¿De veras? Un asesinato en el que no cabe la intervención oficial de la policía. Explíquese, empiezo a... Cayó al oírse una voz de mujer en el vestíbulo, acompañada de la voz más grave del administrador. Maurice frunció el ceño, se encaminó hacia la puerta y la abrió bruscamente. ¿Marie? ¿Qué? Maurice, ¿por qué no me dejan pasar? Es intolerable. Llevo una hora esperando en el hotel. Hablaba con marcado acento extranjero. Era Marie Vassiliev, que había llegado de Moulins en un viejo taxi que esperaba en el patio. Era alta, bellísima, de cabello rubio, quizás teñido. Al sentirse observada por Maigret, se puso a hablar locuazmente en inglés, y Maurice le contestó en el mismo idioma. Marie le preguntó si tenía dinero. El conde le contestó que de eso ni hablar, que había muerto su madre y que ella debía regresar a París, donde él se reuniría en breve con ella. A lo que la joven replicó con sorna: «¿Con qué dinero? No tengo ni para pagar el taxi». El conde de Saint-Fiacre empezó a alarmarse. La voz chillona de su amante resonó en el castillo y daba un aire escandaloso a la escena. El administrador seguía en el pasillo. «Si tú te quedas, yo me quedo», declaró Marie Vassiliev. «Despida el coche y pague al taxista», ordenó Maigret a Gautier. El desorden ganaba terreno. No se trataba de un desorden material, reparable, sino de un desorden moral que parecía contagioso. El propio Gautier perdía pie. «Pero tenemos que hablar, comisario», se acercó a decirle el conde. «Ahora no». Y le señaló a la mujer de agresiva elegancia que iba y venía por la biblioteca y el salón con aires de hacer inventario. «¿De quién es este retrato tan estúpido, Maurice?», exclamó Marie riendo. Pasos en la escalera. Maigret vio pasar a Jean Métayer, que se había puesto un amplio abrigo y llevaba una bolsa de viaje. Métayer debía de suponer que no le dejarían irse, pues se detuvo ante la puerta de la biblioteca y esperó. «¿A dónde va usted?» «A la fonda. Me parece más digno por mi parte». Maurice, para quitarse de encima a su amante, se la llevó a una estancia situada en el ala derecha del castillo. Ambos siguieron discutiendo en inglés. «¿Es cierto que no se pueden conseguir 40.000 francos del castillo?», preguntó Maigret al administrador. «Resultaría difícil». «De acuerdo, mañana mismo hará lo imposible». El comisario dudó en salir. En el último momento se decidió a subir a la primera planta, donde le aguardaba una sorpresa. Mientras abajo la gente se agitaba sin objetivo alguno, arriba habían ordenado la habitación de la condesa de Saint-Fiacre. El médico, ayudado por la doncella, había acicalado el cuerpo. No se respiraba ya el mismo ambiente equívoco y sórdido de la mañana, ni parecía el mismo cuerpo. La difunta, con camisón blanco, yacía sobre el lecho de baldaquino, con expresión serena y digna, las manos cruzadas sobre un crucifijo. Había cirios encendidos, agua bendita y una ramita de boj en un jarrón. Cuando Maigret entró, Bouchardon se quedó mirándolo como diciendo: «¿Qué le parece? ¿Hemos trabajado bien o no?». El sacerdote oraba moviendo silenciosamente los labios. Se quedó a solas con la difunta,
cuando se retiraron los otros dos. En la plaza, delante de la iglesia, los grupos se habían dispersado. A través de las cortinas de las casas se veía a las familias sentadas a la mesa para comer. Durante unos segundos el sol intentó traspasar las nubes, pero un instante después volvió a tornarse grisáceo y los árboles se agitaron con renovado ímpetu. Jean Métayer, instalado en el rincón junto a la ventana, comía de manera maquinal, contemplando la carretera desierta. Maigret se había acomodado en la otra punta del comedor de la fonda. Entre ambos estaba una familia llegada en camioneta de un pueblo vecino. Se habían traído la comida y Marie Tatin les servía de beber. La pobre Marie estaba trastornada. La desbordaban los últimos acontecimientos. Muy de vez en cuando alquilaba una buhardilla a algún trabajador que venía a hacer reparaciones al castillo o a una granja. Pero de pronto, además de Maigret, se le presentaba un nuevo huésped, el secretario de la condesa. No se atrevía a preguntar a nadie. Durante toda la mañana había oído contar a sus clientes las cosas más espantosas, entre otras, que la policía andaba metida por el medio. Mucho me temo que el pollo esté demasiado hecho, se excusó al servir a Maigret. Por el tono parecía decir: me da miedo todo, no sé qué está pasando aquí. Virgen Santa, protégeme. El comisario la miraba con ternura. Marie Tatin siempre había tenido ese aspecto amedrentado y doliente. Marie, ¿te acuerdas de...? La mujer abrió mucho los ojos y se puso de inmediato a la defensiva. ¿De lo de las ranas? ¿Pero quién? Tu madre te mandó a buscar setas al prado que está detrás de la laguna Notre-Dame. Allí había 3 niños jugando y aprovecharon un momento en que estabas distraída para cambiarte las setas que llevabas en el cesto por ranas. Y a la vuelta te morías de miedo oyendo moverse aquello. Ella le miró con atención unos instantes y acabó por balbucear: «¿Maigret?» «Ojo, Monsieur Métayer ha acabado el pollo y pide el siguiente plato». De pronto Marie Tatin ya no era la misma. Se la veía más azorada si cabe, pero con accesos de confianza. Qué extraña era la vida. Años y años sin el menor incidente, sin nada que rompiera la monotonía de los días y, de golpe, ocurren acontecimientos incomprensibles, dramas, cosas que ni se leen en los periódicos. Mientras servía a Jean Métayer y a los campesinos, lanzaba alguna mirada de complicidad a Maigret. Cuando acabó, le propuso con timidez: «¿Tomará usted una copita de Marc?» «Antes me tuteabas, Marie». La mujer se echó a reír. Ya no se atrevía. «Pero, Marie, aún no has comido». «Claro que sí, claro que sí. No paro de comer en la cocina. Un bocado ahora, otro luego». Pasó una moto por la carretera. De lejos vieron que la conducía un joven más elegante que la mayoría de los habitantes del pueblo. «¿Quién es? ¿No lo ha visto usted esta mañana? Émile Gautier, el hijo del administrador». «¿A dónde va?» «Seguro que a Moulins. Es casi un chico de ciudad. Trabaja en un banco». La gente salía de su casa, paseaba por la carretera o se dirigía al cementerio. Cosa rara, Maigret tenía sueño. Se sentía extenuado, como si hubiera realizado un esfuerzo excepcional. Y no era por haberse levantado a las 5:30 de la mañana, ni porque estuviese resfriado. Lo que más le abrumaba era el ambiente. Se sentía afectado personalmente por el drama y asqueado. Sí, asqueado, esa era la palabra. Jamás había imaginado que regresaría a su pueblo en semejantes circunstancias. Todo le había entristecido, incluso la tumba de su padre, cuya losa estaba negra del todo y ante la cual le habían prohibido fumar. Frente a él, Jean Métayer se comportaba con afectación. Se sabía observado y comía esforzándose por aparentar serenidad, incluso por esgrimir una vaga sonrisa desdeñosa. «¿Una copa de aguardiente?», le propuso también a él Marie Tatin.
Gracias, nunca bebo alcohol. Era un hombre educado. Quería demostrar, se hallara en las circunstancias en que se hallara, su urbanidad. En la fonda comía con los mismos modales exquisitos que en el castillo. Al terminar de comer preguntó: ¿Tiene teléfono? No, pero hay uno ahí enfrente, en la cabina. Cruzó la carretera, entró en la tienda de comestibles, regentada por el sacristán, donde estaba la cabina. Debió de pedir una conferencia de larga distancia, porque se le vio esperar largo rato en la tienda, fumando un cigarrillo tras otro. Cuando Métayer regresó, los campesinos habían abandonado la fonda. Mari Tatán fregaba los vasos, pues preveía que las vísperas traerían nuevos clientes. ¿A quién ha telefoneado? Piense que, para enterarme, no tengo más que ir hasta el aparato. A Bourges, a mi padre, contestó con voz seca, agresiva. Le he pedido que me mande inmediatamente un abogado. Se parecía a uno de esos ridículos perrillos que enseñan los dientes antes de que se haga amago de tocarlos. ¿Tan seguro está de que va a necesitarlo? Le ruego que no me dirija la palabra hasta que llegue mi abogado. Créame que lamento que en el pueblo solo haya una fonda. ¿Alcanzó a oír lo que masculló el comisario al alejarse? Cretino, cretino inmundo. Y Mari Tatán, sin saber por qué, temió quedarse a solas con el secretario. El día iba a quedar marcado hasta el final por el signo del desorden, de la indecisión, sin duda porque nadie se sentía autorizado para tomar las riendas de los acontecimientos. El comisario, embutido en su pesado abrigo, deambulaba por el pueblo. Tan pronto se le veía en la plaza de la iglesia como en las inmediaciones del castillo, cuyas ventanas se encendían una tras otra, pues anochecía rápido. La iglesia estaba iluminada, vibrante por los sones del órgano. El campanero cerró la verja del cementerio, y algunos grupos, apenas visibles en la noche, hacían cábalas, porque no sabían si procedía a desfilar ante el lecho de la difunta. Dos hombres se dirigieron al castillo y fueron recibidos por el mayordomo, quien también ignoraba qué debía hacer. Nadie había preparado la bandeja para las tarjetas. Buscaron a Maurice de Saint-Fiacre para pedirle su opinión, y la joven rusa les dijo que el conde se había ido a tomar el fresco. Estaba acostada, vestida, y fumaba cigarrillos con filtro de cartón. Al ver la situación, el mayordomo, con un gesto de indiferencia, dejó pasar a la gente. Esa fue la señal. Al salir del rezo de vísperas, hubo conciliábulos. Que sí, que el tío Martin y el joven Bonnet ya han estado allá. Todo el mundo acudió como en procesión. El castillo estaba mal iluminado. Los campesinos recorrían el pasillo y las figuras se recortaban una tras otra en cada ventana. Llevaban a los niños de la mano. Los zarandeaban para que no hicieran ruido. La escalera, el largo pasillo de la primera planta y por fin el dormitorio de la condesa, donde entraban por primera vez. Allí, la doncella, que estaba sola, asistía espantada a la invasión. Los niños se santiguaban con una ramita de boj mojada en agua bendita. Los más audaces musitaban a media voz. Parece que duerma. No ha sufrido, agregaban otros, como en un eco. Los pasos resonaban en el desvencijado parquet. Crujía en los viejos peldaños de la escalera. Se oía: «¡Ch! Agárrate bien a la barandilla». La cocinera, en su cocina del sótano, no veía más que las piernas de los que desfilaban. Maurice de Saint-Fiacre regresó en el momento en que la casa estaba atestada. Miró a los campesinos con expresión atónita. Los visitantes se preguntaron si debían hablarle, pero él mismo se limitó a saludarlos con la cabeza y entró en la habitación de Marie Vassiliev, donde se le oyó hablar en inglés. Maigret había ido a la iglesia. El sacristán iba de cirio en cirio con el apagavelas en la mano. El sacerdote, en la sacristía, se despojaba de los ornamentos sagrados. A izquierda y derecha estaban los confesionarios con sus cortinillas verdes, destinadas a preservar a los penitentes de las miradas.
Maigret recordaba aquellos años en que la cabeza no le llegaba lo bastante alto para que le ocultase la cortina. Tras él, el campanero, que no le había visto, cerró la puerta principal y echó los cerrojos. De improviso, el comisario cruzó la nave y entró en la sacristía, ante la sorpresa del párroco, que no esperaba verlo allí. Discúlpeme, padre. Antes de nada, me gustaría hacerle una pregunta. El rostro regular del párroco era grave, pero a Maigret le pareció que los ojos febriles le brillaban. Esta mañana ha ocurrido un hecho inquietante. El misal de la condesa, que estaba en su reclinatorio, desapareció de pronto y ha aparecido más tarde bajo la sobrepelliz del monaguillo, en esta misma habitación. Silencio. El ruido de los pasos del sacristán sobre la alfombra de la iglesia. Los pasos más lentos del campanero, que se iba por una puerta lateral. Solo 4 personas han podido... Le ruego que me disculpe. El monaguillo, el sacristán, el campanero y... yo. La voz era tranquila. La llama temblorosa de una vela iluminó solo una parte del rostro del párroco. De un incensario subía en espiral un delgado hilo de humo azul que se perdía en el techo. Usted ha... Yo he recogido el misal y lo he dejado aquí mientras... La caja de las hostias, las vinajeras y la campanilla estaban en su lugar, como en los tiempos en que Maigret era monaguillo. ¿Sabía usted qué contenía el misal? No. En ese caso... Me veo obligado a pedirle que no haga más preguntas, señor comisario. Es secreto de confesión. Involuntaria asociación de ideas. El comisario recordó la catequesis en el comedor de la rectoría y también la imagen que se forjó en su mente cuando el antiguo párroco, ya anciano, les contó la historia de un sacerdote de la Edad Media que se había dejado arrancar la lengua para no traicionar el secreto de confesión. 35 años después, se le aparecía idéntica en su retina. Así pues, usted conoce al asesino, murmuró no obstante. Lo conoce Dios. Perdone, he de visitar a un enfermo. Salieron por el jardín de la rectoría. Una pequeña verja separaba ésta de la carretera. La gente, tras abandonar el castillo, formaba corros para hablar del suceso. ¿No cree, padre, que su lugar está...? Pero se toparon con el médico, que masculló para su barbita. Escúcheme, padre, ¿no le parece que esto acabará pareciendo una feria? Hay que ir a poner orden allá, siquiera para salvaguardar la moral de los campesinos. Ah, está usted aquí, comisario. Menudo lío ha organizado. En estos momentos, medio pueblo acusa al joven conde de... sobre todo desde que ha aparecido esa mujer. El administrador irá a ver a los aparceros para reunir los 40.000 francos que, al parecer, son necesarios para... Déjeme en paz. Maigret se alejó. No podía más. ¿No lo acusaban de ser la causa de todo ese desorden? ¿Qué torpeza había cometido? ¿Qué había hecho él? Si habría dado cualquier cosa para que los acontecimientos se desarrollaran en un clima de dignidad. Caminó a zancadas hacia la fonda, que estaba medio llena. No oyó más que un retazo de frase. Dicen que si no consigue reunirlos irá a la cárcel. Maritatán era la imagen personificada de la desolación. Iba y venía atenta, con pasos cortitos de anciana, aunque no tenía más de 40 años. ¿Es para usted la limonada? ¿Quién ha pedido 2 cervezas? Jean Métayer escribía en su rincón, alzando a ratos la cabeza para escuchar las conversaciones. Maigret se acercó a él. Aunque no pudo leer los diminutos caracteres, vio que los puntos y aparte estaban perfectamente espaciados, con muy pocos tachones, y cada párrafo iba precedido de un número. Primero, segundo, tercero. El secretario, en espera de que llegase su abogado, preparaba su defensa. Una mujer dijo a 2 metros de él: «No había ni sábanas limpias y han tenido que pedírselas a la mujer del administrador». Pálido, ojeroso, pero con expresión decidida, Jean Métayer escribía: «Cuarto,